Es una pregunta muy sencilla porque pregunta sobre lo que es eh, educación sexual Ujú, y sobre lo que son derechos reproductivos. ujú, Y eso en nuestro medio, por lo menos en el que me he desarrollado, cómo se encuentra, ¿no? O ujú. sea, sería dar una idea de qué es lo que se maneja en el medio hospitalario, y yo voy a hacer algún comentario sobre el aspecto también de educación, sobre lo que son estos dos temas, ¿no? Dos Sí, puntos. así es, doctor. Entonces, cuando usted desee iniciar, adelante, porque la ¿Ya está? grabación ya ya está corriendo. Ok. Bueno, la pregunta que me hacían a desarrollar toca dos puntos importantes, lo que son derechos sexuales y reproductivos y lo que es educación sexual. Yo creo que hay que situarnos. Primero, educación sexual pues, sería el conocimiento que debe tener el hombre y la mujer, la pareja, para hablar en general, sobre el aspecto de sexo en el sentido fisiológico, anatómico, emocional, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y los derechos sexuales serían aquellas personas que van a ejercer, van a tener relaciones sexuales, ¿a qué tienen derecho? A que actualmente sí se maneja este término de manera correcta, ¿no? Asociación, perdón, asociación sexual, asociación sexual libre, ejercerla sin presión. Son hasta 12 puntos que se puede hablar sobre derechos sexuales, que también la persona que quiere ejercer, quiere ejercer estos derechos, pues debe de conocerlos. Ahora, esto nos va a dar una libertad. Yo creo que aquí hay que sí hablar y hacer la diferenciación entre la libertad sexual que va a gozar la pareja, conociendo lo que es el sexo y lo que son sus derechos sexuales. Esa es una libertad a un libertinaje, que ese es el obstáculo muy grande que tenemos en el aspecto de educación, porque nosotros no tenemos una edad para poder educar sexualmente tanto al hombre como a la mujer. Entonces, no abusar de esto, ¿no? De que un adolescente le puede en algún momento rebelarse y decir que ella tiene derecho a asociarse contra cuanto parejas quieran, en la forma que ella quiera, sin tener una conciencia o tener una educación sobre lo que el aspecto sexual como tal implica, y que la planificación familiar es parte de esta educación sexual. Entonces, para poder tener buen sexo, ejercer derechos sexuales, también se debe de hacer englobar el punto tan importante como es el de la planificación familiar. Yo mi experiencia de 42 años en el sector salud de México, en el Hospital General, que es uno de los hospitales de mayor concentración y atención de punto de vista popular, es un hospital federal. Pues el aspecto sexual prácticamente no se toca. Es muy difícil ponerse de acuerdo sobre los puntos que deben de darse. Se le debe dar a los usuarios del hospital sobre los temas que se deben de poder manejar de manera abierta, para que no, no lastimar o no herir o no ofender a las personas que están escuchando, porque actualmente tenemos esas situaciones, ¿no? Si las personas no están de acuerdo con lo que estamos nosotros mencionando, pues nos van a reprochar, muchas veces sin tener una base sobre la cual nos están protestando. Sí hay un acceso importante en el medio institucional a lo que viene siendo planificación familiar. Viene siendo una situación cambiante, a veces muy abierta, los programas de apoyo desde el punto de vista de planificación familiar, pero también a veces como que se abandonan este tipo de programas
y hay que retomarlos para que podamos nosotros estar, estar actualizados con respecto a la frecuencia con que se debe de ofrecer esto a, a los usuarios del hospital. Entonces, planificación familiar sí, educación sexual definitivamente no, y en ocasiones cuando podemos ejercer la información sobre planificación familiar, más cuando se trata de adolescentes, le damos a conocer los derechos sexuales a los que tienen derecho. Entonces, esa es la estructura cómo se maneja esto allí en el hospital. No se tiene, no se tiene realmente un programa que nos permita hacer un calendario de actividades como tal, sino es más de manera es espontánea como se van agregando este tipo de información. Por ejemplo, voy a hablar sobre lo que vendría siendo educación sexual. Yo soy maestro de la universidad, también por 44 años, doy la cátedra de ginecología y obstetricia, es el cuarto año de la carrera de medicina aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y uno de los puntos interesantes que tengo cada año con mis alumnos, con mi grupo, es cuando tocamos el punto de educación sexual, de sexualidad. Estamos hablando de personas que tienen 22, 23 años, son personas que están a 2 años de terminar una carrera profesional a nivel licenciatura en una de las universidades que tiene mayor prestigio en Latinoamérica. Y la sorpresa es que el conocimiento que tienen con respecto a sexo y sexualidad es nula. No me equivoco, nula. Entonces, la introducción para poder hablar de planificación familiar con mis alumnos, pues debe ser primero hablar de lo que es sexo, ¿sí? Entonces, les da pena a ellos por el nivel que tienen, por el estatus escolar en que se encuentran, el reconocer que sus conocimientos con respecto a esos dos temas son prácticamente nulos. Entonces, la apertura a este tipo de conceptos, yo creo que debe empezar de manera más temprana, quizás para que tengan mayor razonamiento y mayor aceptación a nivel del bachillerato, que es donde se debe intensificar la educación en estos dos puntos para los usuarios que quieran hacer uso de estos programas. Una, Algo que yo siempre les estoy enseñando a mis alumnos es el hecho de que la mujer, yo hablo de la mujer, soy ginecólogo, que la mujer, la pareja, debe de consultar al ginecólogo en 5 etapas diferentes de su vida. Cuando tiene su primera menstruación, cuando va a iniciar vida sexual, cuando piensa embarazarse, consulta preconcepcional, cuando esté embarazada y cuando llega el climaterio. Son cinco etapas muy importantes. Entonces, la segunda etapa, que es cuando va a iniciar vida sexual, se debe de acudir al médico. Yo creo que nadie está limitado a poder hacer eso y que se reciba la instrucción, las clases sobre lo que viene siendo el aspecto anatómico fisiológico de la vida sexual, porque ese conocimiento no se tiene. Debemos de recordar que en nuestro medio, en nuestra Latinoamérica, el sexo reproductivo se hace de manera instintiva, no se tiene el conocimiento de base. Entonces, esto resta mucho a la posibilidad al interés de poder conocer este tipo de programas, ya que la pareja en alguna forma logra su objetivo, que es tener relaciones sexuales y embarazarse. No saben cómo lo hicieron, pero llegaron a ese tipo de situación. Entonces es muy importante mostrarles un libro de anatomía, cuál es el aparato genital masculino, cuál es el aparato genital femenino, para qué sirve, por dónde se hace el sexo, ¿sí? Cuando se hace consciente este tipo de educación, primero, la vida sexual es más plena, y segundo, la posibilidad de embarazo se va a limitar al deseo de la mujer, al deseo de la pareja, ¿sí? Actualmente debemos de considerar que la libertad, precisamente la libertad sexual que tenemos, permite que el número de parejas en las mujeres haya aumentado. Antes quizás era una característica más
del hombre el tener diversas parejas. Actualmente es exactamente lo mismo. Entonces la mujer debe tener una vida sexual plena, muy saludable, ¿sí? Cuidándose dos puntos muy importantes que es eh, prevenir enfermedad de transmisión sexual. El uso del condón es mandatorio en este tipo de educación y el conocimiento de los métodos anticonceptivos. Aquí no hablo de pareja, porque la que va a decidir cómo hace cómo aplica este tipo de condiciones va a ser la mujer. Ella es la que tiene que decidir, yo me cuido, yo no me embarazo, yo no me infecto ni del papiloma ni de eh, SIDA, que son las dos condiciones que se tratan de prevenir. Pero debe ser parte de la educación tener este tipo de información. Ahora, cuando se hace en pareja, pues es todavía mejor porque hace una preparación de conocimientos que en algún momento se deben de transmitir a los hijos, porque ese es el otro punto importante de los temas que estamos tratando ahorita, de lo que es educación sexual y de lo que viene siendo derechos sexuales. Esto inicia en casa. Esto no va a iniciar en la escuela. Yo veo que actualmente ya los programas de primaria traen mayor información desde el punto de vista sexual. No he podido contemplar el nivel de conocimientos que se imparten, pero vamos, es un intento y creo que es muy bueno que ya se esté manejando esto a nivel de preparación elemental. Pero yo creo que este tipo de educación empieza en casa. El éxito de estos programas es educación y la educación empieza en la casa, ¿sí? Y se complementa en la escuela. Pero la escuela debe ser un abordaje temprano de este tipo de conocimientos para que realmente los programas tengan provecho, ¿no? Si nosotros en lo que hemos colaborado con IPAS, eh, manejamos los porcentajes de embarazo que tienen las adolescentes en su primera relación, pues sigue siendo muy alto, ¿no? Estamos hablando de un 18%. O sea, 2 de cada 10 adolescentes que inician vida sexual se van a embarazar. Cuando existe el método a nivel médico, cuando pueden tener acceso a este tipo de métodos anticonceptivos. Y aquí es otro punto que también nosotros debemos de considerar. Cuando el adolescente conoce los métodos anticonceptivos, debemos de valorar y considerar que tenga acceso a ellos. No va a sirve de nada que los conozca si no tiene acceso a ellos. Y el otro punto importante también a nivel de este tipo de programas es que el adolescente sepa, ¿sí? ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Porque hay métodos anticonceptivos, pero no sabe para qué sirven. Entonces no va y no lo solicita. Es una combinación de dos situaciones que son muy frecuentes en el medio en donde se tiene disposición de métodos anticonceptivos, como es el caso de nuestro país. Creo que toda Latinoamérica tienen acceso a este tipo de programas de planificación familiar. Entonces se van combinando una serie de factores, ¿no? A nivel familiar, conocimiento y tolerancia. A nivel de la familia y adolescentes, educación, ¿sí? A nivel de medio social, nuevamente aceptación y tolerancia. O sea, eso no va a tener éxito si mantenemos satanizado este tipo de palabras como puede ser libertad sexual, ¿no? O como puede ser educación sexual. Tenemos que hacerle conocer a la gente que tienen cómo van a tener sexo de manera segura, un sexo placentero, ya que tienen derecho en su asociación o en el deseo de poder manifestarse sexualmente, ¿no? Tienen derechos sexuales. Entonces, si este tipo de información llega de la manera correcta y se puede transmitir, pues vamos a avanzar muchísimo en los programas de educación sexual, derechos sexuales, planificación familiar, porque vamos a tener adolescentes plenos en este tipo de conocimientos. Vuelvo a insistir, no es que el conocimiento le dé al adolescente una posición de libertinaje. Yo creo que es una posición de libertad. Ejercida de manera responsable, son programas muy ricos y aparte son conocimientos muy valiosos
que nunca se le van a olvidar, ¿sí? Y eso nos va a permitir tener mayor salud sexual y reproductiva. ¿Algún otro comentario que quisiera que tocáramos? Solo uno más, doctor. Si es que en la consulta, por ejemplo, usted ha recibido como jóvenes o qué tan fácil es acceder a información sobre derechos sexuales y reproductivos cuando un adolescente va a la consulta. Aquí son dos puntos a tratar también. El medio privado tiene mayor acceso a los adolescentes y los adolescentes tienen mayor aceptación a la plática que nosotros les vamos a otorgar desde el punto de vista de conocimientos sexuales, definitivamente, porque casi van dirigidas a tener ese tipo de información. En el medio institucional, o sea, la consulta general en las instituciones de salud federal, es muy difícil. Es muy difícil porque eh, si no, si el adolescente en el medio, tenemos conocimiento que de acuerdo a las normas oficiales en México, el adolescente tiene acceso pleno a este tipo de condiciones, tanto de planificación como de educación sexual. Pero es muy difícil que accedan a este tipo de consulta sin algún familiar. Siempre va el papá o va la mamá. Y en esos casos, pues al momento de empezar a tocar esto, porque no se les pide autorización, eh, frena la plática, no les gusta que se hable de este punto con los adolescentes. Entonces, lo que tendríamos que buscar es acceso de que el adolescente tenga acceso, conociendo sus derechos también en base a normas oficiales, que puedan acceder al hospital y recibir ese tipo de información, porque a nosotros no estamos limitados para poder darlo, pero siempre también tratando de cubrir el aspecto legal, debe de acompañarnos un estudiante, una enfermera, para que vean que lo que se está otorgando como información no es nada ofensivo ni es nada no correcto y que la persona que está enfrente la acepte, ¿no? Yo creo que es excepcional que usted encuentre en el medio institucional que una mamá lleve a su hija para que le dé información y le dé un método anticonceptivo a los 12, 13 años. Sin embargo, a nivel privado se está volviendo algo eh, ya más común. ¿Sí? Ya observamos mayor número de mujeres interesadas en que sus adolescentes tengan este tipo de educación y este tipo de información. Pero sí hay una diferencia muy importante. Ok, doctor, solo siguiendo la línea de este comentario para cerrar, ¿usted cuál considera que sería, además de lo que ya menciona sobre dar el conocimiento a los adolescentes de que tienen el derecho a recibir esta información, qué otras soluciones se podrían implementar para que los adolescentes puedan acceder desde la vía pública, no desde lo privado, sino para aumentar, ¿no? El hecho de que las madres, padres lleven a las adolescentes y adolescentes a obtener esta información en el servicio público. Yo creo que uno de los momentos de éxito, de los varios éxitos que ha tenido IPAS en lo que es la información que se otorga desde el punto de vista no solamente de un aborto seguro, un aborto voluntario, sino también la incorporación de la información a los programas de planificación familiar que se hizo de manera extensiva junto con los programas que se daba en relación a este tipo de información. Yo creo que extender este tipo de información de manera popular, o sea, que a la entrada del hospital, que en los pasillos de los hospitales, que en el servicio de ginecología esta información sea de manera masiva sobre la información que se puede brindar al adolescente y, y reforzar en algún momento que los derechos reproductivos, el derecho que tiene a este tipo de condiciones por parte de las normas oficiales que existen, eh, tendría mayor éxito. Yo siento que ahorita, este es un comentario muy personal, yo siento que todo esto que se hacía de manera masiva, de manera muy insistente, incisiva, los programas funcionaron. Los programas funcionaron. Nosotros, nuestras metas que llegamos a tener con respecto al manejo de la mujer en condición de aborto fue
metas por arriba del 100%, 102, 104%, siendo un hospital federal en el cual solamente atendíamos a pacientes que venían ya con eh, abortos incompletos. Y aún así se rebasaron metas. Pero la información que se otorgaba era amplia, el recurso que se tenía era vasto y la información que se le daban a los colaboradores era constante y de actualización de manera regular. Entonces ahí es donde tienen el éxito. El programa ya lo tiene, el programa ya lo tenían, pero yo siento que ahorita ha cambiado la normatividad con respecto a este tipo de condiciones. Ignoro por qué. Pero el hecho de seguir explotando algo que ya se tenía y que tenía éxito, nos obligaría a retomar y tratar de ampliar ese tipo de información en los hospitales públicos en donde la mujer, eso también está bien documentado, ¿no? Del 100% por lo menos el 30 al 40%, cuando vean este tipo de información, van a tener acceso, van a buscar acceso al programa. La mamá nos va a llevar a la hija, pero ya con un conocimiento pleno sobre qué es lo que quiere, ¿sí? Y en su momento, ya de manera respetuosa, se le puede pedir a la mamá que se quede afuera y se le puede dar información exclusivamente al adolescente, porque el adolescente también exige sus derechos con respecto, esos son derechos sexuales, definitivamente. Entonces, hay que saber la estrategia de cómo hacerlo. Pero las bases las tienen y son exitosas, o sea, me consta, yo estuve trabajando en las mentorías varios años y el acceso que se tiene a recursos, al acceso que tiene información, lo que se puede impartir, definitivamente existió. Y creo que los programas en alguna forma no mueren, ¿no? Por ahí están vigentes, pero ya no se aplican. Este es un comentario personal, ¿eh?